este nuevo día. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este programa y con ustedes que nos están viendo. Hoy vamos a continuar hablando de quién es Jesús. Ayer hablamos de que en Jesús se cumplieron las Escrituras. Hoy vamos a seguir con nuestro tema. Recuerde que nuestro tema principal es nacer de nuevo. Así que esperamos que a través de esto nosotros podamos conocer más y más a Jesús. El versículo de ayer que quiero repetir hoy, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así en San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la razón de nuestro programa, es que usted y yo podamos conocer cada día más quién es Jesús, a qué vino Jesús y qué hizo Jesús para evitar que fuésemos a ir o caer en el infierno. Por eso es la razón de nuestro programa. A través de este programa ayer, nosotros vimos que nació, que fue concebido, engendrado, concebido en la Virgen María, y que nació en Belén de Judá, que creció en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. También dice que nació en un pesebre para que se cumplieran las Escrituras, como el Cordero, que nació de noche para que el pan de vida eterna, que Jesús es el pan de vida eterna, o el maná que cayó del cielo, se cumplirá en Jesús también. También tendría que nacer en Belén, que es la casa del pan. Por eso es que Jesús, en él se cumplieron las Escrituras. Hoy vamos a seguir, y decíamos que Jesús también es el postrer Adán. Hoy vamos a estar viendo un poquito de quién era el hombre Jesús. También dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Si nosotros nos detenemos un poquito a ver, Jesús es el único hombre que nació sin pecado, sin naturaleza pecaminosa y sin la tendencia a pecar, porque no tenía un corazón malo como el que nosotros tenemos. Por eso es que Jesús dice que no era de este reino, él venía del reino de Dios y pertenecía al reino de Dios. Así que cuando nosotros entendemos esto, dice que la Biblia, que todas las tentaciones que vinieron a Jesús, dice ningún hombre ha sido tentado como Jesús. Jesús se fue tentado por las mujeres, tentado por de las cosas externas, con la comida, con el poder, con la fama, con la gloria. Y aún fuera de esto, dice la Escritura que Jesús fue tentado por el enemigo. Es el único hombre que ha sido tentado por el enemigo. No dice que solamente que una ocasión, sino que dice que en varias ocasiones fue tentado por el enemigo, aunque la Biblia no registra sino una sola tentación. Cuando lo llevó, le dijo que salió del ayuno y dijo que se convirtieran, si era hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan. Cuando le dijo que si postrado lo adorara, o que se echara del pináculo del templo. Dice que solamente fue una vez en ese momento, pero dice que dejándole después volvió. Ningún hombre, excepto Jesús, fue tentado por el enemigo. Los demás somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Dice que somos atraídos y seducidos, y después de concebir el pecado da a luz la muerte. O sea que todos, por el corazón malo que tenemos, es que somos tentados y atraídos al pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero en el caso de Jesús, aunque fue tentado en todo, nunca se halló en el pecado. Recuerde que vivir un día sin pecar es difícil, pero Jesús no vivió solamente un día sin pecar, sino 33 años, y algunos dicen que 33 años y medio vivió sin pecar, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Otra característica de Jesús es que Jesús también tuvo que aprender a depender del Padre. Según las Escrituras, necesitó orar, por eso pasaba largas noches orando.
También dice la Escritura que no solamente necesitó orar, sino también escudriñar las palabras, y él descubrió quién era a través de las Escrituras. Para poderlas cumplir necesitaba conocerlas. Así que desde los 5 años a los judíos se les enseñaba la ley de Moisés. Y la Escritura dice que Jesús cumplió con la ley, dice que él no vino para abrogarla, sino para cumplirla. Y Jesús cumplió todas las ordenanzas de la ley. Por eso es que nunca pecó, a pesar de estar aquí, de un pueblo y de gente rodeada, llena de maldad y de pecado. Pero Jesús nunca se contaminó con el pecado. También otra cosa que es muy importante para que veamos que Jesús es su nombre, es que necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. En Lucas dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el enemigo, y también para predicar el año agradable del Señor. O sea que él no hizo nada por sí mismo, sino siempre necesitó de la ayuda del Padre. Por eso es que necesitó ser ungido por Dios para hacer la tarea. No se cuenta o no se dice de que antes de los 30 años Jesús hiciera ningún milagro. La Biblia dice que el primer milagro que Jesús hizo fue después de ser ungido por el Espíritu Santo, y dice que convirtió el agua en vino. Necesitó también, la Escritura dice que aprendió la obediencia. Cuando decimos que aprendió la obediencia, es que él cumplió con las Escrituras, o sea, con todo lo que la ley mandaba. Si decía que había que orar, que ayunar, que guardar el día de reposo, él lo hacía, y se dice que se hizo obediente. Dice que él nunca habló por su propia cuenta, sino que todo lo que oyó del Padre, eso habló. Y no lo dijo de cualquier manera, dice de la misma manera que lo oyó del Padre, así lo transmitió. Por eso es que Jesús llega a ser el autor y Señor de la verdad, y en sus palabras dichas dice, mas yo os digo, aunque la ley decía tal cosa, o la tradición de los ancianos, él tenía toda la autoridad de parte de Dios para decir, mas yo os digo tal cosa. O sea que en Jesús siempre actuó la verdad que había oído del Padre. También encontramos otra razón por qué Jesús es un hombre. La Biblia dice que Jesús lo vieron muchas personas. Dice que los 12 apóstoles, después los 70, todos los que los rodeaban, los pastores que fueron allá en el día del nacimiento. Mas la Escritura dice que a Dios nadie la ha visto jamás. Esa es otra condición, porque Jesús sencillamente era un hombre como usted y como yo, al cual Dios lo envió para salvarnos del pecado. También recordemos que el pecado entró por un hombre. Ese hombre se llamaba Adán. Así que dice que así como Adán entró la muerte, así también por un hombre entró la vida, y también la vida eterna. La separación del hombre de Dios, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, también entraban por Adán. Así también por un hombre llamado Jesús entró la vida en abundancia y también la vida eterna. También por un hombre, dice la Escritura, que entró la perdición y la destitución del hombre de la presencia de Dios, pero a través de un hombre llamado Jesús también nos reconcilió con Dios. Dice que a través de su propia carne y su propia sangre. Recordemos también que Jesús necesitó de la ayuda de Dios, y también por eso necesitó ayunar, orar, congregarse y hacer todo lo que cualquier judío hubiera hecho. También estuvo sumiso a las autoridades, como dicen las Escrituras. Es necesario que nosotros también conozcamos a ese Jesús, así como lo dicen las Escrituras, para que nosotros podamos llegar a ser salvos. También la palabra de Dios dice que como hombre fue condenado y destituido. Fue condenado primeramente por Pilato, por el pueblo de Israel, por Herodes, por Anás y Caifás,
y todos lo declararon culpable. De hecho, la Escritura dice que fue hallado culpable delante de todas estas personas y fue condenado a muerte, y muerte en la cruz por crucifixión. Es decir que también Jesús, no solamente que tenía un cuerpo de huesos y sangre y agua como está compuesto nuestro cuerpo, sino que la Biblia dice que su cuerpo tendría que ser molido, su carne tendría que ser asada y también tendría que morir en una cruz, como dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Después de ser azotado y todo esto, vemos que lo llevan al Gólgota, al monte del Calvario, y allí lo crucifican y allí Jesús muere. Dice que la Escritura que estuvo 3 días enterrado, pero es necesario que también recordemos que esos mismos 3 días que estuvo enterrado, su alma y su espíritu estuvieron atormentados en el Hades, según el libro de los Hechos. Pero hay que tener en cuenta otra cosa que es muy importante. Nosotros generalmente decimos que Jesús resucitó. De hecho, está vivo, porque Dios lo resucitó de los muertos. Pero lo que sí tenemos que decir es que no resucitó por sí mismo, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando hablamos de que lo resucitó de los muertos, porque recordemos que Él dice que estaba destituido de la gloria de Dios en ese momento. Pero es que clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Segundo, su hálito de vida ha salido del cuerpo y quedó muerto físicamente. También fue destituido allí de la gloria de Dios por estos 3 días en el Hades. Pero es que en Romanos 10:9 dice, si creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero es necesario que entendamos que Dios lo resucitó. Cuando dice que Dios lo resucitó, en primer lugar, de la muerte espiritual es que lo reconcilió con Dios. En segundo lugar, la muerte física es que le dio un cuerpo glorioso e inmortal e incorruptible, lleno de gloria y vestido. Y en tercer lugar, es que lo sacó del Hades y lo sentó a su diestra y lo exaltó y lo puso por Señor, como dice el apóstol Pablo. A este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hasta aquí hemos visto un poquito acerca de quién es Jesús y le damos gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a orar para que cada día podamos conocerle mejor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te ruego que cada día nos enseñes a conocer quién es Jesús y que lo podamos conocer conforme a tu palabra, no conforme a lo que dice la gente, sino conforme a las Escrituras. Pero es que tu Hijo nos dijo que escudriñáramos las Escrituras para poderle conocer conforme a su palabra, y eso estamos haciendo para que lleguemos a ser salvos, porque si no te conocemos no seremos salvos de tan grande muerte. Luego ayúdanos a conocerte conforme a las Escrituras, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo en este día, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre ustedes y el Señor les siga prosperando en todo lo que emprendan. Con la ayuda de Dios nos vemos en nuestro próximo programa, que es de lunes a viernes, en este mismo horario y en el mismo canal, en el nombre de nuestro Señor Cristo. Muchas gracias.